Aplauso, ¿verdad? Para este extraordinario ballet del profesor Francisco González. Muchísimas gracias. Qué bonito. Y vamos a conversar ahora con otro de nuestros especialistas que ya está preparado con nosotros, la doctora Michelle Ramírez de Clínica Los Ángeles. Vamos a hablar sobre la prótesis también dentro de lo que es dental. Pero, ¿qué es lo que sucede? Ya hemos hablado en otras ocasiones sobre este tema. ¿Cómo debe ser el aseo, la higiene en relación a esto? ¿En qué momento debe retirarse o no la prótesis? ¿Qué tipo de prótesis hay? Todas estas consultas ya ella nos las va a decir. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días, Odili. Como siempre, para mí también es un gusto poder estar en la revista. Así es, vamos a platicar un poquito sobre prótesis dentales. Me gustaría comenzar hablando acerca de los tipos que hay, y es que las prótesis, podemos encontrar prótesis fijas, prótesis removibles, también ahora lo que son implantes, y cada una de ellas van a tener características específicas. Es importante, Odili, tomar en cuenta que según cada caso es que se van a recomendar, ¿verdad? ¿Por qué menciono esto? Porque es muy habitual que los pacientes pues siempre, claro, consultan lo que es los costos, porque es normal, uno tiene, ¿verdad?, que evaluar su bolsillo a ver si es una prótesis que podemos o no costear. Sin embargo, más allá de esto es importante ver las necesidades que tiene el paciente, porque esto va a depender de cada caso. En otras palabras, por ejemplo, no es lo mismo un paciente que ha perdido una pieza, dos piezas o todas sus piezas dentales, o se ha perdido únicamente en el sector anterior o en el sector posterior. Ahí vamos a variar el tipo de prótesis que se va a colocar. Actualmente existen desde diferentes tipos de materiales, algunos que son un poco más económicos, algunos que son un poco más estéticos, pero también el precio va a variar. Entonces, lo primero es evaluar la necesidad del paciente, y la necesidad es devolverle una rehabilitación en su boca, su funcionalidad y principalmente también la estética, porque aunque no parezca, cuando el paciente ha perdido piezas dentales se afecta también lo que es su sistema emocional. Es decir, obviamente un paciente que por X y motivo ha perdido piezas en el sector anterior ya tiene temor a sonreír. Normalmente tienden a taparse un poco, o ya no sonríen cuando se van a tomar una foto, por ejemplo, ya, porque obviamente esto ha afectado. Además que se va perdiendo también las dimensiones tanto verticales de nuestra boca. Cuando hablo de las dimensiones me refiero específicamente a lo que es como ya sabemos, cuando nosotros perdemos piezas dentales, nos vamos viendo un poco más de edad. Es decir, un paciente que, por ejemplo, a los 30 años pierde piezas dentales o todas sus piezas, ya este paciente no va a parecer de 30, puede parecer de 50 años, por ejemplo. ¿Por qué? Porque obviamente esa dimensión vertical comienza a caerse, toda esta parte de acá, ¿verdad? Entonces se introducen también las comisuras de los labios, el cachetito y todo esto. Entonces esto va a afectar tanto emocionalmente como físicamente al paciente, y obviamente su función, porque pierden funciones como masticar, triturar los alimentos. Esto conlleva a que no haya una buena digestión. Es decir, el tratamiento no se mira únicamente como algo superficial o para inmediatamente reponer una pieza, no, sino que evaluar bien al paciente cuáles son sus necesidades para sí mismo ofrecerle la diversidad de opciones que hay en las prótesis, y también obviamente desde los costos más accesibles hasta los más altos, porque tal vez algún paciente no va a poder pagar un implante, pero hay otros tipos de tratamientos también que pueden en el momento, ¿verdad?, colocarse para devolverle su sonrisa al paciente. Sí, doctora, a veces es necesario también saber que aunque tenga todo ese implante dental, no puede consumir cualquier alimento. ¿Cuáles deben de ser y qué debemos nosotros decir? No, en este momento ya no puedo consumirlo de la misma forma de cuando tenía mis piezas dentales. Así es, Odili. Obviamente ya el paciente, desde que perdió una pieza, lamentablemente su vida cambia ya, y más al reponerla. Es decir, aunque nos colocamos una prótesis fija o removible, ya van a haber limitaciones. Por ejemplo, cuando es en el sector anterior, el paciente se tiene que limitar a evitar arrancar alimentos, ¿verdad? Sino que va a tener que comenzar a ocupar el cuchillo y el tenedor para poder cortar estos alimentos. Además de eso, tiene que tener mucho cuidado con alimentos que son muy duros, o si tenía hábitos como quebrar caramelos, quebrar bombones, quebrar el hielo, por ejemplo. No, preferiblemente ya eso irlo evitando, porque si bien es cierto, la prótesis tiene una vida útil, al igual que nuestras piezas dentales, porque ellas no son eternas, las tenemos que cuidar para que nos dilaten el mayor tiempo posible. Y también con la cuestión de la higiene. Hay un mito que es que a veces los pacientes nos dicen, doctora, pero me va a generar mal olor en mi boca.
Las prótesis dentales no tendrían por qué generar mal olor siempre y cuando usted tenga una muy buena higiene y esta prótesis esté muy bien adaptada. Es decir, si la prótesis dental es fija, por ejemplo, y no hay una filtración, no tiene por qué haber mal olor. Por el contrario, usted tiene muy buena higiene, se va a cepillar su prótesis al igual que como se está cepillando sus piezas dentales, e incluso más, porque también el sarro y el cálculo se forma sobre estas prótesis dentales. Entonces, de igual manera, usted tiene que hacer su cepillado, el uso del enjuague, en las zonas que se pueda, ocupar el hilo dental, ¿verdad? Tal cual como que usted tiene sus piezas dentales normal. Doctora, de igual forma, cuando ya se ha utilizado este tipo de prótesis, ¿debe cambiarse cada cuánto tiempo o es permanente? Ok, las prótesis tienen una vida útil, como había mencionado, Daily. Esto va a depender de la calidad, es decir, del tipo de prótesis que estemos, obviamente, que el paciente adquiera, ¿verdad? Sí. Porque como mencioné al inicio, hay algunas que son tal vez un poco más económicas, pero por el tipo de material tal vez no van a tener la misma duración que otros tipos de prótesis, y esto nosotros tenemos la responsabilidad de explicarle al paciente antes de que adquiera una prótesis, ¿verdad? Las diferencias entre los materiales, no solo en costos, sino en sus características como tal. Hablando tal cual, la vida útil podría andar oscilando una prótesis, por ejemplo, removible, unos 5 a 6 o 7 años, vida útil como tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tenemos una prótesis removible y ya ha habido pérdida de piezas dentales, obviamente va a haber un proceso que se llama reabsorción ósea. Esto no lo podemos detener, Odili, porque quien mantenía el grosor de nuestro hueso eran las raíces de los dientes. Al no estar, siempre se va a ir reabsorbiendo poco a poco. Y va a llegar un momento en el que tal vez el paciente dice, siento que la prótesis me queda un poco floja, pero no es que la prótesis se estiró, es que el huesito se ha ido reabsorbiendo. Entonces, ahí va a ser necesario, obviamente, cambiarla para que quede más ajustada y también el paciente se sienta más seguro y cómodo, porque ¿cuál es la inseguridad que a veces tienen? Si se me va a salir la prótesis, el desgaste, si se me va a salir cuando esté comiendo, cuando esté platicando. Entonces, obviamente, el paciente se tiene que sentir seguro con la prótesis que anda puesta, porque no va a llegar a un lugar tal vez a comer con su familia y se le va a salir su prótesis, se va a sentir muy incómodo, ¿verdad? Sí. Claro que hay alternativas, es decir, esto, como vuelvo y repito, va a depender de cada caso. ¿Cómo no? Vamos a leer algunos mensajes, doctora, que nos escriben a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. En buenos días, este tipo de pieza dental puede ser utilizada por diabéticos. Bueno, también otra persona nos dice, gracias por hablar el tema, esto me podría estar afectando. Saludos, muy buenos días. Yo tengo 36 años y siento que mis dientes en la parte de abajo se están desmoldando, dice, o desacomodando un poco. Están un poco salidos. ¿A qué se debe esto, doctora? Primero, los diabéticos, si pueden utilizar, sí, nos dicen. Las prótesis se pueden utilizar en cualquier tipo de paciente, sea hipertenso, diabético, problemas cardíacos, hepáticos, renales. Obviamente se hace, como siempre he dicho, una evaluación previa, ¿verdad? Y si es necesario algún examen complementario, se hace, ¿verdad? Sí. Pero esto pues no tendría por qué afectar, claro, a menos de que estemos hablando de un implante y el paciente no está controlado, donde tenemos que colocar este implante, como la palabra lo dice, dentro del huesito. Ahí sí tenemos limitantes, porque si este paciente no está controlado, está descompensado, no está tomando su tratamiento, muy probablemente el proceso pues va a fracasar, ¿verdad? Pero sí se puede ocupar en un paciente que esté compensado perfectamente. Con respecto al otro pacientito, era lo de los dientes, ¿verdad? Exactamente. Bueno, aquí nos salimos un poquito del tema. Se les están desacomodando los dientes, pero vamos a abordarlo brevemente. Aquí lo más probable es que esté padeciendo de una enfermedad gingival o periodontal. Ya hemos platicado un poquito, y es que una de las características es que cuando esta enfermedad no es tratada a tiempo, va progresando y comienza a haber su hueso se va a poner enfermo. El hueso, recordemos que es el tejido de soporte de los dientes, y al estar enfermo se comienza a haber una movilidad de los dientes, hay sangrado, enrojecimiento, inflamación, pérdida de hueso, de encía, y ya las estructuras se van viendo diferentes, e incluso pues hay pérdidas dentales, lamentablemente, ya sea una o muchas piezas dentales, ¿verdad? Entonces lo más correcto es que el paciente sea evaluado
y ver hasta dónde, si esta enfermedad hasta dónde ha abarcado para poder irla tratando. Gracias, doctora, por responder a nuestros amigos que nos escriben a través del Facebook Canal 10 Nicaragua. Ahora vamos a escuchar la llamada. Gracias por esperarnos también. Adelante. ¿Aló? Buenos días, le escuchamos, con gusto. Buenos días, mi nombre es Lester Guerra. Quisiera hacer una consulta a la doctora. ¿Sí? Dice que yo tengo la edad de 17 años y tengo una prótesis en la parte de adelante porque tenía un diente bien grande. Me lo quitaron y me hicieron como un puente, pero de porcelana. Entonces, ya tengo como de 18 años, tengo 37, casi como más de 15 años de tenerla. Entonces quería preguntar si eso se cambia. Hasta el momento no tengo ningún problema, la tengo todavía, no la tengo ni floja, la tengo pues bien sostenida. Pero ¿a los cuánto tiempo se puede cambiar o eso permanece para toda la vida ahí? Gracias por llamar. Muy buena consulta, y es que pues también, como decía, según la calidad, no solo del material que se utiliza, sino con lo que va cementado. Este es otro tipo de prótesis, ya estamos hablando de prótesis fija, anteriormente hablamos de la removible. Gracias a Dios ha sido un muy buen trabajo por lo que menciona nuestro amigo televidente, porque le ha dilatado bastante tiempo. Sin embargo, no deja de tener una vida útil. Lo mejor es que sea al menos evaluado, ¿verdad? Si no hay filtración en el contorno de las piezas, si no hay movilidad, aunque él dijo que no había o que no ha percibido, pero puede haber filtración, porque ya 18 años, un cemento, puede haber perfectamente un poquito de filtración al menos. Entonces esto sí hay que evaluarlo, ¿verdad? Y asimismo el dentista que lo evalúe le va a decir si aún es una prótesis que está en muy buen uso, ¿verdad? O tendrá que cambiarlo en su momento. Pero para responderle a todos nuestros amigos que tal vez nos están viendo, las prótesis tienen una vida útil, no son eternas, ¿verdad? Pueden dilatar mucho según el material, la calidad y todo, pero lo ideal es que al menos una vez al año usted sea evaluado, sea revisado, porque hay cosas que tal vez el paciente no lo percibe, no lo maneja, no se da cuenta, pero nosotros tenemos el deber que cuando el paciente llega, revisar toda la boca del paciente y asimismo darle las explicaciones. Gracias, doctora Michelle Ramírez, por esa importante información. Ahí vemos los números de teléfono en pantalla de nuestra especialista. Si usted desea hacerle una consulta, con muchísimo gusto ella le va a atender, y también usted puede sentir alguna orientación de qué es lo que puede ir el procedimiento a realizarse. Gracias, doctora. Saludos a todos allá en la clínica. Igualmente, muchas gracias a ustedes siempre por la invitación, y saludo a todos nuestros amigos televidentes que fielmente nos sintonizan, Odili. Así es. Vamos a una pausa y volvemos.